Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde revelamos las historias que se esconden detrás de los titulares. Hoy vamos a adentrarnos en un episodio tan íntimo como conmovedor: el extraño y silencioso entierro de Abraham Quintanilla, el hombre que cargó durante décadas con una de las pérdidas más dolorosas de la música latina. Una despedida marcada por el silencio, las decisiones familiares y un pasado que nunca dejó de doler. Esta es una historia que va mucho más allá de una muerte. Es el cierre de una herida abierta por casi 30 años. Abraham Isaac Quintanilla Sr. falleció a los 86 años, lejos de los reflectores y sin escándalos públicos. Pero su partida removió emociones profundas en el mundo de la música y entre quienes conocen la historia de su familia. La noticia fue confirmada por su hijo, Abraham Quintanilla III, quien comunicó el fallecimiento de su padre con un mensaje breve pero cargado de tristeza, cerrando así un capítulo fundamental en la historia de los Quintanilla. Durante años, Abraham padre fue visto como una figura fuerte, firme, incluso polémica, pero detrás de esa imagen pública existía un hombre marcado por la enfermedad. El paso del tiempo y un duelo que nunca terminó de sanar. En sus últimos años, enfrentó problemas de salud complejos, entre ellos diabetes y complicaciones de presión arterial. Condiciones que lentamente fueron debilitando su cuerpo hasta que, en silencio, su corazón dejó de latir. En medio de este contexto, muchos se preguntaron si existía alguna circunstancia extraña alrededor de su muerte. Pero las autoridades y la familia fueron claras. No hubo investigaciones, ni indicios de violencia, ni misterios médicos ocultos. Simplemente fue el final natural de una vida larga, cargada de sacrificios, luchas personales y una herida emocional que jamás cicatrizó del todo. Para Abraham Quintanilla, el tiempo no borró el dolor de perder a su hija, Selena Quintanilla Pérez, asesinada en 1995, un hecho que cambió su vida para siempre. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir investigando y contando estas historias que pocos se atreven a narrar. Tras su fallecimiento, el cuerpo de Abraham Quintanilla fue entregado a una funeraria y, según información confirmada por medios de comunicación en español de alcance internacional, fue velado y sepultado en el mismo lugar donde descansa Selena. El sitio elegido fue un cementerio en Corpus Christi, Texas, una decisión que no fue casual ni improvisada, sino el cumplimiento de un deseo que Abraham había expresado claramente a sus hijos durante años. Él quería descansar junto a Selena el día que partiera de este mundo, como una forma de reencontrarse con ella después de décadas de ausencia. Y finalmente, ese deseo fue respetado por su familia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el lugar del entierro, sino la manera en que se llevó a cabo el funeral. Todo se realizó de forma completamente privada, sin acceso al público, sin cámaras, sin homenajes masivos ni multitudes. Solo estuvieron presentes familiares y amigos muy cercanos, una decisión que no buscaba el misterio, sino la protección del dolor. Detrás de este silencio se esconde una historia mucho más profunda, marcada por un error del pasado que Abraham nunca pudo perdonarse y que influyó directamente en cómo su familia decidió despedirlo. Ese pasado, lleno de recuerdos dolorosos y decisiones impulsivas, es clave para entender por qué el entierro de Abraham Quintanilla fue tan distinto a lo que muchos esperaban. Y es precisamente ahí donde esta historia comienza a revelar su lado más humano y más oscuro. Para comprender por qué la familia Quintanilla decidió despedir a Abraham en absoluto silencio, es necesario retroceder casi 3 décadas y volver a uno de los episodios más traumáticos en la historia de la música latina. La muerte de Selena Quintanilla Pérez no solo arrebató la vida de una estrella en ascenso, también destruyó emocionalmente a su padre,
Un hombre que hasta ese momento había vivido para protegerla, guiarla y llevar su carrera a lo más alto. Desde aquel 31 de marzo de 1995, Abraham Quintanilla dejó de ser el mismo, aunque públicamente intentara mostrarse fuerte. El dolor se convirtió en una carga permanente que lo acompañó hasta el final de sus días. Durante años, Abraham habló poco de lo que realmente ocurrió en su interior tras la muerte de Selena. Sin embargo, en entrevistas posteriores reconoció que el funeral de su hija fue uno de los momentos más devastadores de toda su vida. El velorio público, realizado el 2 de abril de 1995, reunió a miles de personas, fans desconsolados, medios de comunicación, rumores y una presión mediática imposible de manejar para una familia destrozada. En medio de ese caos, Abraham tomó una decisión impulsiva, nacida del shock y del deseo desesperado de poner fin a las especulaciones. Abrumado por los rumores que negaban la muerte de Selena, ordenó que se abriera el féretro durante el funeral. Su intención era clara: demostrarle al mundo que su hija realmente había fallecido y acabar con las teorías que circulaban sin control. Pero aquella decisión, tomada en el peor momento emocional posible, se transformó con el tiempo en uno de los mayores arrepentimientos de su vida. Las imágenes del cuerpo de Selena comenzaron a circular, fueron explotadas por revistas sensacionalistas y productos comerciales, convirtiendo el dolor privado de la familia en un espectáculo público. Con los años, Abraham Quintanilla confesó que aquella exposición lo persiguió como una sombra. Sentía que había fallado en su último acto como padre, permitiendo que la intimidad de su hija fuera vulnerada incluso después de su muerte. Ese sentimiento de culpa nunca desapareció y se convirtió en una lección amarga que marcó todas sus decisiones posteriores relacionadas con la memoria de Selena. Desde entonces, Abraham desarrolló una postura firme respecto a la privacidad, especialmente cuando se trataba de despedidas y funerales. En sus últimos años de vida, ya debilitado por la enfermedad y consciente de que su tiempo se agotaba, Abraham habló con sus hijos sobre cómo quería ser despedido. No deseaba homenajes multitudinarios, ni ceremonias públicas, ni revivir el dolor que había destrozado a su familia en el pasado. Su única petición fue descansar junto a Selena y que su despedida se realizara en silencio, sin cámaras ni multitudes. A él, la paz solo podía llegar lejos del ruido que había marcado el momento más oscuro de su existencia. La familia entendió perfectamente el origen de ese deseo. No se trataba de rechazo al público ni a los admiradores, sino de una herida que nunca sanó y de un padre que aún cargaba con el peso de una decisión que lamentó durante décadas. Por eso, cuando llegó el momento, sus hijos optaron por cumplir su voluntad al pie de la letra. El funeral privado fue, en realidad, un acto de reparación, una forma de protegerlo incluso después de la muerte. Pero esta decisión no estuvo exenta de controversia. Muchos seguidores se preguntaron por qué no hubo un homenaje público para un hombre que fue pieza clave en la carrera de Selena. Las críticas y especulaciones no tardaron en aparecer, reabriendo viejas heridas y alimentando nuevas teorías. Sin embargo, la verdad detrás de ese silencio es mucho más profunda y dolorosa de lo que la mayoría imagina. En el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo reaccionó el público ante esta despedida tan reservada y cómo el pasado volvió a perseguir a la familia Quintanilla incluso en el momento final. Ahí es donde el extraño entierro de Abraham Quintanilla comenzó a generar más preguntas que respuestas. La reacción del público no tardó en llegar, y como era de esperarse, estuvo cargada de emociones encontradas. Mientras algunos comprendieron la decisión de la familia y respetaron el silencio elegido, otros comenzaron a cuestionar abiertamente por qué la despedida de Abraham Quintanilla se realizó de una forma tan hermética. Para muchos seguidores de Selena, Abraham no era solo un padre,
sino una figura central en la historia de la cantante, alguien que había sacrificado su vida entera para impulsar el talento de su hija. La ausencia de un homenaje público fue interpretada por algunos como una falta de reconocimiento, sin comprender el trasfondo emocional que existía detrás. Las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías y opiniones divididas. Algunos exigían explicaciones, otros recordaban entrevistas pasadas donde Abraham había hablado de su dolor, y muchos más revivieron episodios del pasado que la familia prefería dejar atrás. Cada comentario, cada especulación, volvía a abrir una herida que nunca terminó de cerrarse. Para los hijos de Abraham, este ruido mediático fue una confirmación de que habían tomado la decisión correcta al mantener el funeral en privado. A diferencia de lo ocurrido en 1995, esta vez la familia tuvo el control absoluto de la situación. No hubo cámaras, no hubo transmisiones en vivo, no hubo fotografías filtradas ni discursos públicos. Todo se llevó a cabo de manera discreta, cuidando cada detalle para evitar repetir el trauma que había marcado a Abraham durante décadas. El silencio no fue un desprecio al público, sino una barrera necesaria para proteger la memoria y la dignidad de quien partía. En medio de las críticas, también surgieron voces que defendieron la decisión familiar. Personas cercanas a los Quintanilla recordaron que Abraham había vivido atormentado por la culpa de aquella decisión tomada en el funeral de Selena. Sabían que, para él, la exposición pública de una despedida podía convertirse en una pesadilla. Por eso, respetar su última voluntad fue visto como un acto de amor y de comprensión profunda hacia su dolor. Con el paso de los días, comenzó a conocerse un detalle que explicó aún más el porqué de este entierro tan reservado. Abraham no solo quería descansar junto a Selena, también quería asegurarse de que su muerte no generara un nuevo espectáculo mediático. Había pasado gran parte de su vida lidiando con rumores, teorías conspirativas y juicios públicos. No estaba dispuesto a que su despedida se transformara en otro capítulo de controversia. Este episodio dejó en evidencia una realidad incómoda. La fama no termina con la muerte, y en algunos casos, el silencio puede resultar más perturbador que cualquier explicación pública. Para la familia Quintanilla, cada decisión fue tomada pensando en sanar, no en complacer expectativas externas. El entierro privado fue, en el fondo, una forma de cerrar un ciclo que había comenzado de manera trágica muchos años atrás. Pero lejos de apagar la curiosidad, este silencio despertó aún más interés. El extraño entierro de Abraham Quintanilla empezó a ser visto como el reflejo de una vida marcada por el dolor, el arrepentimiento y la búsqueda constante de paz. Y mientras el público debatía, la familia enfrentaba en privado el verdadero peso de la despedida. Porque para ellos, más allá de la polémica, se trataba simplemente de decir adiós a un padre que nunca dejó de sufrir. En la siguiente parte, exploraremos cómo este último adiós reavivó el legado de Abraham Quintanilla y qué significa realmente su partida para la historia que dejó junto a Selena. Ahí es donde el cierre de esta historia cobra un significado aún más profundo. La muerte de Abraham Quintanilla no solo cerró una vida, también reactivó una reflexión profunda sobre su legado, un legado que siempre estuvo inevitablemente ligado al nombre de Selena. Para muchos, Abraham fue una figura controvertida, a veces incomprendida, pero resulta imposible negar que dedicó cada etapa de su existencia a construir y proteger el camino artístico de su hija. Desde los primeros años de Selena en los escenarios locales hasta su consagración como ícono de la música latina, Abraham estuvo ahí, tomando decisiones difíciles y asumiendo responsabilidades que marcaron a toda la familia. Su carácter firme y su forma estricta de ver el negocio musical generaron críticas. Pero también fueron parte del motor que impulsó una carrera histórica. Con el paso del tiempo,
La imagen pública de Abraham se fue transformando. De ser visto como un padre controlador, pasó a ser reconocido como un hombre profundamente herido por la pérdida. Las entrevistas que concedió años después de la muerte de Selena mostraron a un Abraham distinto, más vulnerable, más reflexivo, marcado por el arrepentimiento y la culpa. Hablaba de su hija no solo como una estrella, sino como una ausencia que nunca dejó de dolerle. El extraño entierro, lejos de borrar su figura, volvió a poner sobre la mesa la complejidad de su historia personal. Para muchos seguidores de Selena, este momento sirvió para replantearse el papel de Abraham en todo lo que ocurrió antes y después de 1995. Algunos comprendieron que muchas de sus decisiones fueron tomadas desde el miedo y el amor, no desde la ambición. Otros, en cambio, continuaron cuestionando su manera de actuar, demostrando que su figura seguirá generando debate incluso después de su muerte. Lo cierto es que Abraham Quintanilla vivió atrapado entre dos mundos. Por un lado, el del éxito, la fama y la responsabilidad de haber guiado a una de las artistas más importantes de la música latina. Por otro, el de un padre que perdió a su hija de la forma más violenta y pública posible. Y que nunca logró escapar de ese recuerdo. Su vida posterior estuvo marcada por esa dualidad, entre el orgullo y el dolor, entre la fortaleza exterior y el sufrimiento interno. El hecho de que haya elegido descansar junto a Selena es, para muchos, el gesto más revelador de toda su historia. No buscó reconocimiento, ni homenajes, ni discursos. Buscó cercanía, paz y silencio. Ese deseo habla más fuerte que cualquier entrevista o declaración pública que haya hecho en vida. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental en la narrativa de la familia Quintanilla. Ya no quedan protagonistas directos de aquella tragedia que puedan contar la historia desde el mismo lugar. Lo que permanece es el legado musical de Selena y la imagen de un padre que, pese a sus errores, jamás dejó de amarla. Y quizás, en ese silencio que rodeó su entierro, Abraham encontró finalmente la paz que le fue esquiva durante tantos años. En la última parte de esta historia, analizaremos cómo este adiós definitivo impacta en la memoria colectiva y qué lecciones deja una vida marcada por la fama, el dolor y las decisiones irreversibles. Ahí es donde esta historia encuentra su cierre final. La despedida definitiva de Abraham Quintanilla deja una sensación difícil de describir. Una mezcla de cierre, silencio y preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Su muerte no generó homenajes multitudinarios ni ceremonias públicas, pero sí provocó una reflexión profunda sobre el precio de la fama y el peso que puede acompañar a una familia durante toda una vida. En el caso de los Quintanilla, ese peso tuvo nombre, rostro y una fecha que jamás se borró de la memoria colectiva. La partida de Abraham no reabrió esa herida, simplemente recordó que nunca terminó de cerrarse. Para el público, su historia queda marcada por contrastes. Fue el padre que impulsó una carrera legendaria, pero también el hombre que cargó con decisiones que lo persiguieron durante décadas. Su vida después de la muerte de Selena estuvo envuelta en defensa, silencios y una lucha constante por proteger el legado de su hija. Incluso cuando eso lo convirtió en una figura incomprendida. Muchos lo juzgaron sin conocer el dolor que se escondía detrás de cada una de sus acciones. El entierro privado, lejos de ser un acto frío o distante, fue una declaración final. Abraham Quintanilla no quería ser recordado por el ruido, sino por el amor que nunca dejó de sentir por su hija. Quiso marcharse del mismo modo en que vivió los últimos años de su vida. Lejos de los reflectores y de la presión mediática. Ese silencio fue su última forma de proteger lo que más le importaba. Con el paso del tiempo, esta despedida se convierte en un símbolo. No todos los finales necesitan multitudes para ser significativos. A veces,
El verdadero respeto se manifiesta en la discreción y en el cumplimiento de una última voluntad. Para la familia Quintanilla, decir adiós en privado fue la única manera de cerrar un ciclo marcado por el dolor público. Hoy, Abraham Quintanilla descansa junto a Selena, tal como lo pidió, padre e hija, reunidos finalmente después de casi 30 años de separación. Para muchos seguidores, esta imagen resulta tan conmovedora como definitiva. Es el final de una historia que nunca pudo separarse del amor, la pérdida y la fama. Este extraño entierro no fue un misterio sin explicación, sino la consecuencia de una vida atravesada por una tragedia irreparable. Una vida que enseñó, de la forma más dura, que algunas decisiones se toman desde el dolor y que sus consecuencias pueden durar toda una existencia. La historia de Abraham Quintanilla no termina con su muerte. Permanece como un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre lo público y lo íntimo. Y quizá, en ese silencio final, encontró la paz que tanto buscó.